En este vídeo vamos a hacer un pequeño repaso por la rúbrica educativa como instrumento de observación, aclarando previamente los términos de procedimiento e instrumento de evaluación. Una aclaración terminológica del término, es decir, tendemos a confundir y a usar de forma indiferente el concepto de instrumento, técnica y procedimiento. Es providencial la aclaración terminológica que encontramos en la obra de Víctor López Pastor y Ángel Pérez Puello, que coordinan y que se publica en abierto por la Universidad de León y que hace una aclaración, como he dicho, providencial. En este caso, el término procedimiento y técnica se usa habitualmente, en este caso de una forma conjunta, mientras que procedimiento se ha usado en las etapas no universitarias, técnica se ha utilizado en las etapas universitarias. Pero procedimiento y técnica designan una misma cosa y es fundamentalmente un marco general en el que valoramos una actividad, insisto, un marco general, mientras que el instrumento es una herramienta específica que concreta ese marco general. Vamos a verlo en un ejemplo donde realmente se concretiza la diferencia entre procedimiento e instrumento. En este caso podemos ver en un lado en la columna 4 procedimientos y técnicas como la observación sistemática, los intercambios orales y las pruebas específicas y el análisis de las producciones del alumno, mientras que en la última columna vemos cómo se pueden concretar esos instrumentos, concretan en este caso procedimientos y técnicas. En esta ocasión, pues la observación sistemática, que es un procedimiento o técnica de evaluación muy común, pues tenemos una multitud de instrumentos de evaluación, como vemos las listas de control, las propias rúbricas de las que hablaremos, las escalas numéricas, etc. Esos instrumentos se repiten en los diferentes procedimientos, en los intercambios orales, en las pruebas específicas, etc. Las rúbricas, que es el objeto de esta pequeña píldora, pues las rúbricas son unos instrumentos de observación y de evaluación que habitualmente hemos encontrado designadas como escalas descriptivas, matrices de evaluación o escalas de anclaje. Pero realmente, ¿qué es una rúbrica? Pues es un instrumento que, como podemos observar en la diapositiva, pues encontramos en un lado las categorías, los indicadores, los criterios de evaluación, y en la parte superior vemos diferentes niveles de desempeño o gradación, es decir, niveles de consecución de esos indicadores, de esas competencias, de esos objetivos o de esas categorías. Vamos a ver que hay diferentes tipos de rúbricas. La rúbrica holística, una rúbrica global, ponemos como ejemplo, en este caso, pues un caso práctico donde un alumno resuelve un caso de atención a la diversidad, es decir, imaginamos un alumno de pedagogía, un alumno de grado de magisterio, de grado de primaria, pues resuelve un caso de atención a la diversidad concreto. Pues en vez de descomponer diferentes aspectos de su trabajo, de la producción del alumno, pues de forma holística, de forma global, pues hay 4 niveles de ese caso práctico. Pues nivel 4, que es el caso práctico, se ha resuelto de forma satisfactoria, aportando una totalidad de soluciones creativas e innovadoras. El nivel 3, que indica que el caso práctico se resuelve simplemente de forma satisfactoria y no hay una aportación innovadora o creativa. Bien, esta rúbrica es holística y puede ser conveniente para iniciarnos en el uso de rúbricas. Pero tenemos también otro tipo de rúbrica que a mi entender puede ser más educativa en tanto en cuanto la usemos a priori con el alumnado como referente. Es la rúbrica analítica, que lo que hace es que, como hemos visto en las anteriores diapositivas, es descomponer, discriminar en el sentido de diferenciar diferentes componentes, en este caso, de ese trabajo, es decir, de ese caso práctico de nuestro alumno que intenta resolver un caso práctico sobre atención a la diversidad en un contexto educativo. Bien, pues ese caso práctico, a diferencia del anterior, tiene diferentes categorías y a su vez diferentes niveles de desempeño, que vamos a ver un ejemplo concreto. Bien, una primera categoría es cómo ha fundamentado legalmente el caso práctico. Pues tenemos 4 niveles de desempeño, desde el máximo al malo, ¿vale? Pues vemos desde la izquierda a la derecha, pues en este caso si ha incluido todas las fuentes jurídicas, nacionales, autonómicas, etcétera, etcétera. Ha incluido algunas, pero no las ha utilizado de forma dinámica, o le faltan algunas, o simplemente no incluye fuentes jurídicas. Ese sería un ejemplo de un apartado de rúbrica analítica.
Este es otro ejemplo, en este caso indicado para un contexto de educación física, donde se gradúan el tipo o el número de recomendaciones generales que se hacen, pero lo más importante no es ya el número de categorías, sino que esas categorías indiquen a unos indicadores de logro o a unos criterios. Ejemplificamos la primera dimensión que hablaba de la fundamentación legal. Esa categoría, esa dimensión, tiene que dirigirse a un indicador de logro, en este caso, o a un criterio de evaluación, que reconoce y fundamenta jurídicamente un caso de ARNEAE dominando diferentes fuentes legislativas. Bien, pues sería un ejemplo de cómo fundamentar o justificar pedagógicamente cada categoría. Por último, se cita del Instituto BAC de Educación directamente lo que es la rúbrica de una rúbrica, es decir, una serie de criterios necesarios para que la rúbrica sea lo más adecuada posible. La traducción nos habla, en este caso, de una dimensión de la rúbrica dedicada al diseño y otra al uso. En este caso, pues en el diseño hay una dimensión que habla, o una categoría que habla de cómo es la selección y la claridad en los criterios y las filas. Esto se refiere a que los criterios sean realmente claros. ¿Cómo se consigue esto? Pues como hemos comentado anteriormente, con unas dimensiones o categorías que llamen a unos criterios de evaluación. Ejemplo, la categoría elocuencia en la comunicación es excesivamente ambigua, difusa, difícil de definir para un observador y tiene que estar definida por un criterio. Vamos con el siguiente. Distinción entre niveles y columnas, es decir, si nosotros hemos definido bien el indicador o el criterio de evaluación, difícilmente nos equivocaremos en la distinción entre columnas. Explico. Podemos cometer errores que nos indiquen que sea difícilmente diferenciable lo que es ejemplar de lo que es aceptable. Por eso es importante utilizar rúbricas que se adapten a la sensibilidad y a la capacidad de discriminación del ser humano. No rúbricas excesivamente exhaustivas, de no más de 5 categorías, y en este caso con 3 categorías como mínimo. Por tanto, una cosa lleva a la otra. Si hemos indicado un buen criterio, un buen indicador, hemos definido en este caso la fila muy bien, hemos hecho una buena distinción entre las columnas y la redacción es buena, no es ambigua, es comprensible para cualquier usuario de la rúbrica, habremos conseguido esta dimensión de rúbrica de una rúbrica. Por último, la que a mi entender es más importante, la educativa, es el uso, es decir, la dimensión referida al uso. Tenemos por un lado, en este caso, la participación de los estudiantes en el desarrollo de la rúbrica, es decir, una rúbrica será educativa en la medida en que no se circunscriba exclusivamente a la perspectiva del docente. Por tanto, en esta propuesta del Instituto BAC para la Educación, pues se considera ejemplar si profesorado y el alumno han diseñado conjuntamente la rúbrica, es decir, sería un estadio bastante potente. No siempre podemos conseguir esto y dependiendo del contexto del tipo de alumno. Y por último, dentro de la dimensión uso, pues tenemos la categoría de uso de la rúbrica para comunicar expectativas y orientar al alumno. Esta es importante. Desde mi experiencia profesional, creo que las rúbricas deben de utilizarse para esto, es decir, las rúbricas desde el principio deben servir como orientación y referencia para nuestro alumnado a la hora de realizar un trabajo, una producción, a la hora de realizar su performance. Deben estar ahí, deben de orientarla. Esta, a mi entender, debe ser indefectiblemente algo que esté fijo. ¿Qué pasos podemos diseñar o seguir a la hora de diseñar una rúbrica? Pues en primer lugar, ver una tarea o producto que va a hacer nuestro alumnado, definir la competencia específica, los objetivos que queremos conseguir, a su vez hay un grado de consecución de esos objetivos formulados en indicadores. En cuarto lugar, tenemos que tener en cuenta que deben diseñarse desde la perspectiva del alumnado, no solo de la perspectiva docente, y por último, diseñarla. Errores que cometemos en ocasiones. Pues el primero es que, como hemos dicho, lo diseñamos desde la perspectiva del docente. En ocasiones, como hemos comentado, hay excesivos rasgos a valorar.
las gradaciones son ambiguas, inapreciables y, por supuesto, excluir a los protagonistas del proceso, que en este caso son los discentes. Recapitulando un poco, hemos visto en este caso qué son las rúbricas, hemos hecho una aclaración terminológica de las rúbricas y hemos visto cómo se construye y qué apartados tiene. Esperamos que este vídeo te sirva para un poco iniciarse en el uso educativo de las rúbricas.